Buenas tardes, bienvenidos al Club Información. Como saben, hace unos días tuvo lugar la presentación del CENIT, Centro de Inteligencia Digital, promovido por la Diputación de Alicante y nuestras dos universidades, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández. Decía el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, hace unos días, con motivo de la presentación, que Alicante necesita reactivarse en varios ámbitos y entre ellos citaba el eje digital, que gracias a la valiosa aportación de talento y experiencia de nuestras universidades, la UA y la UMH, nos sitúa en carrera sin necesidad de partir desde cero. Hoy hemos venido aquí a conocer con más detalle el proyecto y para ello contaremos con sus principales impulsores, la Diputación, a través del presidente Carlos Mazón, y las dos universidades, Manuel Palomar como rector de la Universidad de Alicante y Juan José Ruiz como rector de la Universidad Miguel Hernández. Antes de darles paso, sí que les invito a que presten atención al siguiente vídeo. Lo digital va mucho más allá de nuestros móviles, de nuestras apps y nuestros portátiles. Lo digital nos rodea, nos une y sincroniza nuestros esfuerzos, transformando nuestra sociedad, haciendo avanzar a nuestras empresas, dándonos la oportunidad de llegar tan lejos como imaginemos. CENIT nace para aportar a lo digital tanto como lo digital nos aporta a nosotros, para propiciar innovadoras estrategias de digitalización que supongan un beneficio real para sociedad, administraciones públicas y empresas. Son muchos los retos que nos esperan y no podemos superarlos de forma individual. CENIT propone colaboración, sinergia, trabajo conjunto, avanzar juntos por un camino. Lo digital nos impulsa. Impulsemos lo digital.
Entramos en materia con el futuro de la inteligencia digital en Alicante. Invito a que suban aquí al estrado el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, los rectores de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, y Juan José Ruiz, de la Universidad Miguel Hernández. Muy buenas tardes a los tres, Carlos Mazón, Juan José Ruiz, Manuel Palomar. Buenas tardes y bienvenidos al Club de Información. Buenas tardes. Entramos en materia ya. Quiero iniciar este debate con una misma pregunta a los tres. En estos momentos de especial dureza, como sabemos, en plena pandemia todavía castigando a la sociedad, ¿qué pretende aportar el CENIT a nuestra provincia? Carlos o Manolo. Bueno, empiezo yo si quieres. Una herramienta, lo diré sin soberbia, no la herramienta, porque afortunadamente ya empezamos a contar con muchas y empezamos a ver esa experiencia, ¿no? Pero una herramienta general en su planteamiento y concreta en su ejecución para no ser víctimas del aceleramiento digital que nos ha venido casi de manera irreversible, para no ser nosotros protagonistas pasivos de lo que nos viene, sino de ser nosotros los que lo impulsemos, lo controlemos y lo podamos aplicar de manera concreta, en dos ámbitos fundamentales. En el ámbito municipal, si no, no tendría la Diputación su razón de ser, y en el ámbito económico y social, sin el cual ya los tres juntos no tendría razón de ser la ya consabida transferencia de conocimiento hacia lo que es la realidad, ¿no? Esa frase que hemos utilizado muchas veces y que se la escuchamos a la comunidad universitaria, de lo que es la transferencia del conocimiento, ¿no? Ha habido hasta simposios internacionales para explicar qué es, cómo se hace bien, cómo se ejecuta bien, cómo se realiza bien, y este es un ejemplo muy concreto. Para eso queremos que sirva, para ser protagonistas nosotros y no víctimas de la transformación digital, y por tanto poder controlarla y estar capacitados para competir con los que ya empiezan a controlarla cerca y lejos de nosotros. Estamos inmersos en una revolución digital y esta, sin duda alguna, requiere transformaciones en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, en el legislativo y en las habilidades digitales de las personas, de la ciudadanía en general. Creemos desde las universidades y la Diputación, en esta unión, en esta alianza, que esto se debe afrontar de un modo global, yo diría de un modo holístico. Así entendemos la inteligencia digital, el tener la capacidad de afrontar el conjunto de transformaciones necesarias para esta revolución digital, desde dos ámbitos universitarios que tenemos la capacidad, el conocimiento y las habilidades para poder aportar todo lo necesario en este ámbito. Hablabas, Tony, de la pandemia y de lo que nos está ocurriendo con esta crisis sanitaria y estamos viendo las limitaciones legislativas y los problemas legislativos que está habiendo en cuanto a aplicar la propia digitalización para poder, de alguna forma, solucionar algunos ámbitos, por ejemplo, en la trazabilidad, en los contagios que se están dando. Este sería un caso muy concreto de limitaciones que existen para poder aplicar o incoherencias legislativas que impiden que apliquemos la tecnología desde ese punto de vista. Cuando entendemos la inteligencia digital y el centro que pretendemos llevar a cabo, lo que pretende ser un referente en la provincia de Alicante en materia de inteligencia digital, que no tiene que otra cosa que ese conjunto de conocimiento y habilidades que la ciudadanía, la administración local, los municipios, las pymes, deben tener para poder llevar a cabo o aplicar la transformación digital. Esos conocimientos, como el de la educación digital, la cultura digital, el derecho digital o la ética digital, la accesibilidad, el uso de Internet, todos esos ámbitos y conocimientos que creemos que son básicos y fundamentales y que una mejor preparación, un mejor conocimiento y muchas más habilidades va a permitir afrontar crisis de la naturaleza que estamos viviendo, van a permitir llevar a cabo una transformación digital mucho más coherente y podemos mejorar en la competitividad digital de la provincia de Alicante. Yo creo que son algunos de los objetivos, pero que tienen que ver con la pandemia y no tienen que ver, pero creo que estamos ahora más preparados y creo que es ahora más necesario que nunca el tener una estrategia de digitalización.
Bien, buenas tardes. Pues, en primer lugar, ¿qué aporta este centro? Pues evidentemente tiene que aportar un valor añadido. Si no, ya nos bajamos de aquí y nos vamos a casa. ¿Cuál es el valor añadido? El valor de la colaboración. No tiene absolutamente ningún sentido, ninguno, que en estos momentos y en un tema como la digitalización tan urgente y tan inmediato haya esfuerzos aislados por varias partes. Tienen que integrarse los esfuerzos de investigadores de la Universidad de Alicante, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de esfuerzos de personal de la Diputación y de cualquier otro centro, empresa, institución o como queramos llamar, que se dedique a esos temas. La no integración de estos es una falta de responsabilidad, porque esa es la forma de que realmente haya sinergias, colaborando, complementando y haciendo esfuerzos unidos para dar respuestas aplicadas a un tema tan urgentísimo, como lo hemos resaltado ya, como es la digitalización, y del cual, si no nos ponemos a trabajar firmemente en ello, vamos a ser responsables. Por lo tanto, yo creo que es nuestra responsabilidad, lo he dicho muchas veces, como funcionarios públicos, como servidores públicos, de hacer un esfuerzo muy adecuado de los escasos recursos disponibles. Es nuestro futuro. Presidente, ¿cómo surge la idea de crear el CENIT? Si me deja el rector de la Universidad de Alicante, lo cuento. Yo llamé al rector Palomar para tener una entrevista con él. Él no sabía de qué iba la entrevista, pero el motivo de la entrevista era ofrecerle un puesto en el Consejo de Administración de Geonet, puesto que amablemente aceptó. Y ese ofrecimiento no era en función de su cargo como rector, sino de su capacitación profesional y académica por la materia que le compete, ¿no? Y empezamos a hablar de lo digital. Sabéis que Geonet es una de nuestras patas, de una parte de la digitalización de nuestra cartografía, de nuestra realidad, de nuestros mapas y de nuestras herramientas municipales. Y a mí personalmente, Manolo me abrió los ojos, ¿no? La provincia tiene cosas mucho más importantes. Yo puedo echar una mano, puedo ayudar. Me dijo rápidamente que sí, pero la aventura es otra. La aventura es realmente estar capacitados de todo lo que estamos haciendo. Es que probablemente, Carlos, tú no sepas que en la Universidad de Alicante estamos desarrollando este proyecto, este proyecto, este proyecto y este proyecto. Y probablemente no sepas que la Universidad Miguel Hernández, yo sí que lo sé, está desarrollando este proyecto, está luchando por este otro proyecto, que mezcla varias cosas, ¿no? Que mezcla acceso a fondos europeos, de los que tanto necesitamos ahora mismo en la provincia de Alicante. Hoy se habla de cuáles son los proyectos que va a presentar España para un reto importantísimo, ¿no? Como eso de la recuperación. Algunos le llaman post-COVID, yo le llamo en pleno COVID, que es todavía donde estamos. Y además, una cosa que tampoco probablemente sepas, Carlos, me terminó de decir Manolo, es que desgraciadamente todavía vivimos de espaldas y a veces nos contamos algunos proyectos, a veces no, pero no hemos puesto proyectos conjuntos interdisciplinares entre nosotros, bien coordinados mirando la provincia como lo que es la provincia, como lo que queremos que sea la provincia. Y así nació la idea de, al poco tiempo, llamar a Juanjo y efectivamente constatar esa realidad. Así que, como bien ha dicho el propio Juanjo, la irresponsabilidad ya era no ponerlo en marcha. Cuando alguien ve tan claro una realidad, la responsabilidad era no ponerlo en marcha y además de manera coordinada, ¿no? Que algunos le han llamado un hito o algo que realmente era mucho más que necesario, esa implicación ya real con equipos mixtos de las dos universidades, con el impulso de la DIPU en este caso, pero en general con las administraciones públicas, ¿no? Y así nació la idea de CENIT, viendo que efectivamente no estábamos, para mí es uno de los aspectos más importantes, si es que el de la cooperación no es el que más, ¿eh? Para mí el aspecto más importante, lo que me impulsó a todos los que hemos tenido aquí alguna idea, algún proyecto, siempre hay alguna idea madre que te lleva y que te impulsa a dedicarle tiempo a que nazca lo antes posible, que nazca consolidado y que nazca bien. Y yo, cuando realizábamos las gestiones oportunas para poner en marcha todo esto, que llegar hasta aquí no ha sido fácil, y arrancar tampoco lo va a ser, pero vamos a luchar por ello, es que no es humo. Hoy hemos visto aquí, y con esto acabo en esta parte introductoria, oye, nos has preguntado directamente, no me ha dado tiempo ni a daros las gracias al Club Información, a todos los invitados, me salto la parte protocolaria. Lo dejamos al final. Muchas gracias, así no ocupo tanto espacio.
y a los que nos están viendo también vía telemática. No es uno. Acabamos de ver cómo se llega al logotipo. Yo no sé a vosotros si os ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, desgraciadamente me ha pasado muchas veces, ir a la presentación de un logotipo y no saber lo que hay detrás. Este es el nuevo logotipo de la aventura no sé qué. Este es el nuevo logotipo de lo que queremos que sea el no sé qué, ¿no? Y ya veremos si esto funciona o no funciona. A mí me ha pasado en algunas ocasiones. No citaré casos, pero me ha ocurrido. Sin embargo, aquí estamos hablando de un logotipo de algo que responde a más de 50 profesionales de las dos universidades que ya están trabajando en cosas concretas. Nuestra cuidadosa política de comunicación me impide, en estos momentos, porque lo iremos desgranando en las próximas semanas, hablar de algunos proyectos concretos que incluso van a ver la luz ya dentro de poco. Por tanto, la generosidad que demuestran las universidades, las dos universidades, no quedándose para ellos, para su propio prestigio exclusivo y otras veces hablado de la endogamia universitaria también, ¿verdad? De eso hemos hablado los dos, sino poniendo a disposición labor ya hecha, trabajo ya hecho, resultados ya hechos, más todo lo que seamos capaces de poner en marcha a continuación, es lo que me hacía a mí personalmente no solamente recibir e impregnarme de esa idea, sino de impulsarla decididamente. Al hilo de esto, rector Palomar, de lo que decía el presidente Mazón, ¿qué pueden aportar las universidades en este proceso de digitalización? Cuando estamos hablando del proceso de digitalización o de aplicar las tecnologías digitales a todos los ámbitos, desde la sociedad, desde las empresas, instituciones, organismos, la administración local y los municipios y ayuntamientos, lo que aporta es esa transferencia de conocimiento, ese conocimiento de las y los investigadores que tenemos en ambas universidades. La cuestión aquí es que tanto la Universidad Miguel Hernández como la Universidad de Alicante, en todas las ramas del saber, tienen investigadores y investigadoras que de alguna forma están trabajando en temas relacionados con la digitalización, desde el mundo jurídico, el económico, el tecnológico, en todos los ámbitos. De alguna forma lo que pretendemos, y están además desarrollando proyectos nacionales e internacionales que están aplicando en cualquier parte del mundo. Lo que queremos es canalizarlo para la provincia de Alicante, para favorecer la competitividad digital de la provincia de Alicante, unir proyectos multidisciplinares entre distintos grupos y distintos ámbitos y además desde ambas universidades. Yo creo que no hay experiencia como esta, al menos en la provincia de Alicante, que permita buscar esas sinergias. Tenemos ya un conjunto de proyectos que se están desarrollando sobre la base del propio conocimiento que tienen las ambas universidades, así como del índice de competitividad digital europeo, y eso nos está permitiendo direccionar, orientar proyectos, orientar investigación y aplicar esas tecnologías. También detectar dónde existen algunos problemas para poder solucionarlos y de alguna forma lo que aplicamos es el conocimiento y del talento humano que hay en las universidades. Estamos hablando de un conjunto muy importante de personal científico y tecnológico de ambas universidades. Las dos podemos aportar alrededor de 2.000 personas, 2.000 investigadores que pueden trabajar o que tienen líneas de investigación muy cercanas a la digitalización en todos los ámbitos. Yo creo que es lo que aportan las dos universidades, conocimiento, talento y esa transferencia de conocimiento a los objetivos que marca de alguna forma también la Diputación. Aquí lo que es importante detectar que la Diputación tiene unas competencias en la provincia de Alicante, que esas competencias son las que tenemos que abordar de alguna forma para que no exista pues ningún tipo de duplicidades en ningún tipo de ámbito, pero fundamentalmente aplicarlas a la provincia de Alicante. Somos conscientes que la recuperación, el gran cambio social lo van a dar las tecnologías, la recuperación económica va a pasar por la tecnología, el modo de aplicar la tecnología también va a ser importante y creo que la provincia de Alicante tiene que estar preparada. Lo que ofrecemos las dos universidades es nuestro talento, el talento de las universidades para poderlo aplicar a las necesidades conjuntas que identificamos lideradas por la propia Diputación de Alicante. Rector Ruiz, se ha hablado también ya en alguna ocasión de llegar a las zonas rurales menos digitalizadas, ¿no? ¿De llegar, perdón? Llegar a las zonas rurales Correcto. menos digitalizadas para aplicar allí la enseñanza. Sí, efectivamente, eso es un objetivo fundamental, porque estamos hablando muchas veces de digitalización, de grandes proyectos de inteligencia digital y luego resulta que hay zonas que todavía no tienen ni siquiera conexión a Internet, que son zonas oscuras o que si la tienen muy pobre y no llegan, por supuesto, a poder canalizar los datos de una forma necesaria.
en concreto además en la provincia de Alicante, como ya sabe su presidente, una de las más montañosas de España, que hay que recordarlo siempre, que parece que no lo sabe la gente, pero es una de las provincias más montañosas, con más presencia en montaña. Hay muchas zonas, lógicamente por la orografía, que no tienen la infraestructura necesaria para llevar a cabo esa digitalización. Ese es un objetivo fundamental, por supuesto. Tenemos grupos de investigación que están trabajando en esto de forma muy importante, con proyectos, como ha dicho antes el rector de la Universidad de Alicante, europeos, y que debemos también coordinar para intentar mejorar. Eso, por supuesto, es un objetivo a nivel provincial importantísimo, pero que debe ser también financiado, y para eso estamos también, para conseguir proyectos europeos. Porque, si me permitís, ese también es uno de los objetivos. Cualquier agencia financiadora, tanto nacional como local, como sobre todo europea, que es donde de verdad está el dinero, lo que pide que es colaboración. No me venga usted a pedir un proyectito, sino pídame este proyecto en colaboración con la universidad, con la Diputación, con otro organismo, con el mayor número de organismos posibles. Y eso yo creo que es en lo que tenemos que estar en el futuro. En este campo, por ejemplo, hace falta mucha inversión en infraestructuras para conseguir que todos los ciudadanos, lo que hemos llamado siempre de la España despoblada, tengan los mismos derechos digitales que se están viviendo en la ciudad. Lo deben tener. Ha hablado el rector Ruiz de 2 objetivos, pero ¿qué más? ¿Con qué más objetivos nace parte este proyecto del CENIT? Me estoy mordiendo la lengua porque me gustaría contar algunas de las novedades que sí que vamos a desarrollar. Me conformaré con algún eje concreto. Yo creo que me permitirán los rectores que adelante alguna cosa. Uno de los ejes con respecto a lo digital es para mí incluso el eje previo, ¿no? Es no solamente qué nos aporta lo digital o cómo podemos aprovecharnos de lo digital o cómo podemos exprimir al máximo las ventajas de si estamos preparados y somos nosotros los que impulsamos lo digital, sino otra previa, que es el mundo del derecho digital, o lo que es lo mismo, cómo nos defendemos también de lo digital, somos víctimas también de lo digital. CENIT va a ser partícipe de uno de los emblemas y una de las estrategias a nivel europeo más importantes, que no tenemos ni siquiera una Carta de Derechos Humanos digitales. Esto es una de las líneas en las que vamos a trabajar, porque la indefensión, imaginaros en el mundo de los menores de edad, ¿no? Yo creo que esto todo el mundo lo visibiliza muy rápidamente. Pero incluso, ¿cuál es nuestra defensa en cuanto a nuestros derechos? ¿Cómo vamos a trabajar el tema de la huella digital? ¿Cómo vamos a ser capaces de proteger nuestra propiedad intelectual, nuestra creatividad? Si hablamos de la provincia de Alicante, con esa realidad industrial, comercial que tiene, ¿cómo vamos a no ser víctimas tampoco de eso, ¿no? Yo no me considero una persona extraordinariamente avanzada en lo digital, ni tampoco un hombre anquilosado. Yo creo que pienso que estoy en la media, ¿no? Pero a mí tengo que reconocer que no tengo perdón del cielo. Yo me he enterado que existía Zoom por el COVID. Yo antes no había utilizado alguna otra plataforma como Skype en alguna otra ocasión, y ahora resulta que es que mi vida sin Zoom no podría ser. O sea, sería imposible que yo pudiera desarrollar mi labor sin Zoom a día de hoy. Imposible. Yo no puedo ser víctima de esa falta de conocimiento o de algunas carencias que, por ejemplo, Zoom sí que tiene. Y, por tanto, mi protección no solamente está en que yo esté bien formado y que desde CENIT pueda tener herramientas que me formen para mi transformación, sino que también sepa exactamente cuáles son mis derechos, porque los tengo, a la hora de desarrollar esas herramientas. Y ejes también importantes, que puede parecer que no tienen nada que ver con estos, y que ya bajan mucho más a lo que es el territorio provincial, ¿no? Habéis hablado del mundo rural. En el campo medioambiental hay un proyecto ya cercano, muy relativo a lo que tiene que ver con que seamos la tercera provincia más montañosa de España, parece mentira, pero la provincia con más banderas azules en el campo turístico de playa. Tenemos la huerta de Europa y tenemos la tercera provincia más montañosa de España, ¿no? Todo eso ocurre en nuestra provincia. Eso hay que saber explicarlo bien, hay que contarlo bien, también a través de la digitalización de esos procesos, ¿no? y de nuestros parajes y saber también competir en el ámbito turístico desde lo digital. Hay ejes que se van a ver muy claros, pero a mí realmente cuando veo aquí también alcaldesas y alcaldes, que sepáis que sin que vosotros lo sepáis os estamos estudiando, y ese diagnóstico de la municipalidad digital ya lo estamos haciendo, sin que nadie nos lo haya pedido, para ofrecer esa herramienta para mejorar esa atención digital a nuestros ciudadanos. Eso ya lo está trabajando CENIT. Precisamente sobre la municipalidad quería hablar, rector Palomar. ¿Se está centrando mucho, como dice el presidente Mazón, en ese punto, el objetivo del CENIT? Bueno, hay un
Hay dos proyectos en concreto que están abordando pues, la observación de la digitalización de los municipios de la provincia de Alicante. De algún modo, desde dos puntos de vista, de cómo están integrados los servicios públicos digitales y, por otro lado, desde el punto de vista de la protección de datos. Todo ello está basado en la legislación vigente y en los plazos establecidos para tener una administración electrónica, para tener una protección de datos. Aquí, de alguna forma, lo que pretendemos es acompañar y ayudar a los municipios de la provincia de Alicante para que puedan tener los servicios públicos digitales, para que puedan tener la administración electrónica en tiempo y forma y detectar cuáles son los problemas y también llevar a cabo la propia protección de los datos. Aquí somos de la opinión que el gran cambio, o sea, la principal barrera, como decía anteriormente, la principal barrera en la transformación digital no es la tecnología, es la parte cultural y la parte legislativa. Cuando hablamos de los ayuntamientos y los municipios que tienen distintos problemas para la propia administración electrónica, hay que hacer un cambio cultural desde el punto de vista digital. Muchas veces estamos viendo el front office para llevar el cambio en el front office de los municipios, pero probablemente haya que modificar el back office, la parte trasera, para poder llevar a cabo esa transformación digital. Eso quiere decir que hay que hacer un cambio cultural, un cambio educativo en ese aspecto, ¿no? El tema de la protección de datos es otro aspecto relativamente importante para poder cumplirlo, porque es necesario aplicando la propia legislación, y para ello pues, se ha observado la situación de los accesos digitales que tienen los ayuntamientos. Eso se puede hacer, es sencillo de hacer y hay equipos que están trabajando en todo ello. Pero el objetivo fundamental que perseguimos es ayudar, es acompañar, es dotar de conocimiento para ese proceso de integración de las tecnologías digitales en los servicios públicos. Eso además forma parte del índice de competitividad digital de la provincia, que es en principio a nivel europeo, forma parte de cómo están integradas las tecnologías digitales y de alguna forma va a mejorar la competitividad digital, que es lo que pretendemos, ayudar a mejorar la competitividad digital. Pero ya digo que no solo es única y exclusivamente la aplicación de las tecnologías digitales. Ese no es el problema, eso habrá que aplicarlo. El problema es el cambio cultural, el cambio educativo, el cambio legislativo, una serie de aspectos que son clave para poder aplicar las tecnologías digitales. En ese sentido también, rector Ruiz, usted ha hablado de estrategias, una serie de estrategias a seguir. ¿Cuál de ellas considera prioritaria? ¿De nuestras estrategias como conjunta? Sí. Bueno, eso es difícil decir cuál es prioritaria, porque esto es un conjunto de estrategias que constituye un marco estratégico que hay que llevar acompasado. Si me pides que resalte alguna de ellas, yo creo que es un poco alguna de las que ya se ha dicho. El ciudadano, para realmente aprovechar las ventajas de la digitalización, necesita una formación, como han dicho antes, en cultura digital. Yo creo, si me pides que resalte una línea, la educación digital en tecnologías, en capacidades digitales del ciudadano es fundamental. No valen para nada todos los esfuerzos que hagamos si luego esos esfuerzos no se pueden recibir y no se pueden traducir en un valor práctico individual o colectivo, pero que se basa sobre todo en la educación en competencias digitales y a todos los niveles, ¿eh? No estoy hablando solo de jovencitos o niños que parece que nos vayan a dar lecciones y lo hacen, pero que les falta también una educación digital mucho más reglada y rígida, como también personas de todos los sectores. Presidente, usted se ha dirigido a algún alcalde que ahí tenemos también en la sala, como ejemplo para todos, pero ¿de qué manera se va a acometer la transformación digital en los 141 municipios que existen en la provincia? Pues adecuándonos a la velocidad de cada uno y tratando de acelerar al que no va tan rápido, porque esto es así, cuando tengamos ese diagnóstico, que ya digo que va bastante avanzado, a cada uno se le va a dar su diagnóstico personalizado. Probablemente el caso de Luis Barcala en el Ayuntamiento de Alicante esté ya mucho más preparado con todo el eje de lo que es Alicante Futura, que básicamente es un eje que termina de invadir a la administración local para ayudar a lo que es ella en la ciudad en su conjunto. Probablemente cuando hablemos con el alcalde de la ciudad de Alicante, con el que ya estamos hablando, estemos hablando de acompañamiento ya de proyectos concretos de desarrollo digital. El frontispicio de CENIT se basa en unas prioridades de ciudades que están tomando ese camino.
lo que es la realidad digital, lo que es la Alicante ciudad como ciudad digital de la provincia de Alicante, ya empieza a ser una realidad con el esfuerzo de todos, con el esfuerzo de muchos, y ahí hay que trabajar en ese sentido. Llegará, y está a punto ya de llegar, el momento de desarrollos concretos de barrios enteros con herramientas de inteligencia digital. Y eso va a ser así. Claramente en alguno de nuestros pueblos por la montaña o de los más alejados de la costa, el acompañamiento será de otra manera. Y el acompañamiento será para terminar de poner en marcha un equipo básico de herramientas digitales que se necesitan ya en este momento y que a continuación ya les permita entrar en los proyectos de desarrollo de digitalización, ¿no? Pero muy cerca, yo creo que pegado con la realidad digital de los ayuntamientos, hablábamos antes de Alicante Futura, está la realidad socioeconómica, ¿no? Esta mañana he tenido el privilegio de poder inaugurar con vosotros el foro inmobiliario. Y en la primera intervención, creo que era el director de TM, Sí. nada más y nada menos, nos contaba cómo el uso de herramientas ya de inteligencia digital para la comercialización y el tratamiento a clientes lo han aprovechado durante la fase COVID para mantener niveles de volumen de negocio más que aceptables para los tiempos que corren. Estas son aplicaciones concretas de inteligencia digital, un motor de búsqueda para tu propia promoción de tu propio negocio, motor de búsqueda para promocionar nuestra ciudad, en este caso porque estamos en Alicante, o Elche, que gracias a la Miguel Hernández tiene un parque tecnológico que está en crecimiento y que va a ser sede también de CENIT. Por tanto, cuando estamos hablando de que la realidad es concreta en este sentido, es que efectivamente ya es irreversible, ¿no? Por eso digo que tenemos que ser nosotros los protagonistas y pilotar el proceso. Si no, porque si nos quedamos quietos al final, el viento va a pasar tan de largo que nos vamos a caer. Y eso es lo importante que necesitan saber nuestros ayuntamientos, que sí que nos vamos a compasar a la realidad base de cada uno, pero luego también les vamos a pedir o les vamos a retar, mejor dicho, a la responsabilidad de acelerar. Los que puedan andar todavía algo atrasados, es verdad, no todo el mundo está a la misma velocidad digital, si no hiciera falta acelerarlo no estaríamos creando CENIT, ¿no? Esta es una realidad sobre la que queremos transformar. El Centro de Inteligencia Digital es un centro de transformación digital de la provincia. Por ejemplo, partimos de la base que la transformación aún no se ha producido, estamos en ese proceso. Rector Palomar, ¿cómo se definen los proyectos de interés para este centro? Bueno, aquí, en primer lugar, sobre la base del conocimiento que aportan los distintos grupos de investigación de ambas universidades. En segundo lugar, por el Índice de Economía y Sociedad Digital Europeo, que marca 5 indicadores que son claves en la competitividad digital. Por un lado, la conectividad, hablábamos antes de las infraestructuras y la conectividad en la provincia de Alicante. En segundo lugar es el talento humano, las personas, el capital humano. El tercero es el uso de Internet, todo lo relativo a cómo se usa la identidad digital, la seguridad digital, la ciberseguridad, etcétera, etcétera. El cuarto es la integración de las tecnologías digitales y el quinto, los servicios públicos digitales. Y todo ello con una capa transversal que es la investigación en tecnologías de la información. Además de ello, observamos los objetivos de desarrollo sostenible, que creemos que la tecnología digital debe jugar un papel central en los objetivos de desarrollo sostenible y, sobre todo, en lo relativo a la inclusión digital, en lo relativo a la accesibilidad digital y en lo relativo a la brecha digital. Con todos estos aspectos y con el tercer aspecto, también la que opina en cada momento la Diputación de Alicante para cubrir esos objetivos, se desarrollan el conjunto de proyectos que en este momento pues ya son de 10 proyectos que están en marcha y ya desde hace tiempo con un conjunto de personal investigador que muestran o que tienen capacidad para llevarlo a cabo de todos los ámbitos y todas las disciplinas en ese sentido. Pero fundamentalmente nuestra referencia, por decirlo de algún modo, es el Índice Económico de la Sociedad Digital y es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Referencia que marca el camino que debe seguir la tecnología. Además, de alguna forma nos compara a nivel de país y pretendemos que nos compare a nivel de provincia,
que realmente es lo que debe aportar también a nivel europeo la captación de recursos económicos, ¿no? Cuando uno ve los programas del marco europeo, a los que se refería el rector de la Miguel Hernández, pues observa que hay unas cuantías económicas muy bien dirigidas hacia la competitividad digital. Y en eso las alianzas digitales son clave. Pocas provincias, yo creo que existen en este país en este momento, que ambas universidades públicas tengan campus científicos europeos. Ambas dos tenemos unas alianzas europeas que son notables, por no decir sobresalientes, tanto la Miguel Hernández como la Universidad de Alicante, que somos de los únicos 15 campus europeos de excelencia investigadora. Esas redes de investigación también tienen que favorecer la captación de proyectos europeos. Ahí es donde realmente debemos explotar nuestra alianza a nivel universidad-diputación, alianza conjunta con los propios ayuntamientos a la hora de ir a Europa. Y yo creo que ahí es donde tenemos una preparación desde el ámbito de la universidad. Por lo tanto, lo que se trata es que ambas universidades utilicen su capital humano, su capital de gestión y su capital de presencia en Europa para la captación de proyectos europeos, pero no solo para la captación, porque aquí tenemos también algunas malas experiencias que se han captado algunos proyectos, pero luego no han podido ejecutarse. Aquí lo importante es tener capacidad para ejecutarlos. Lo que hablábamos también en la presentación, que recordaba también el presidente Mazón en esa presentación que tuvo lugar en el Palacio, no partimos desde cero por el talento y la experiencia que ya han acumulado las dos universidades. Y las pymes y las entidades empresariales. Aquí está la Cámara de Comercio, que está desarrollando con fondos europeos, con fondos FEDER, programas como Innocámaras, Juan, o TICS Cámaras, por cierto, proyectos que estamos apoyando desde la Diputación y que tienen que formar parte también de que aprovechemos esa experiencia. Lanzo el guante públicamente a la Cámara de Comercio, que efectivamente tendrá que estar coordinándose con una estrategia provincial en la que estaremos todos sumando. Tenemos más universidades, aquí está CEU perfectamente representado, tenemos talento. Fíjate, en otros tiempos, me voy a permitir, no sé si será un chiste o no será un chiste, pero en otros tiempos se puso muy de moda el buscar, cuando hablábamos de la realidad universitaria, buscar como una especie de aval social o de aval académico, que este programa venía pagado por la Universidad de no sé dónde, que estaba regida por no sé quién, en no sé qué continente, ¿no? Ah, no, es que esto lo avala la universidad de donde sea, ¿no? Y nosotros aquí no tenemos que irnos fuera a buscar este talento. Este programa, que lo hemos impulsado también desde la propia Diputación, nace con muchísima ambición, que no está reñida con la humildad, pero con muchísima ambición, porque el reto que tenemos es muy gordo. Por tanto, si hubiéramos tenido que poner encima de la mesa recursos como para atraer considerar que los mejores están en las antípodas, pues lo hubiéramos hecho, porque al final se trata de que la provincia de Alicante pueda aprovechar el mejor talento disponible para nosotros. Pero no lo hemos hecho así, no por cicatería ni por falta de presupuesto, porque hemos declarado este asunto absolutamente prioritario, sino porque no partimos de cero, sino porque sabemos que el talento lo tenemos aquí. Porque de las experiencias de poder captar fondos europeos, nadie como las universidades están mejor preparadas y están compitiendo en este momento por la encarnizadísima lucha por los fondos europeos con universidades que muerden más que rugen cuando se trata de fondos europeos, como todos los países y como todas las regiones cuando nos vamos a la cacareada de Bruselas, ¿no? Eso significa que se están valorando los proyectos que se están haciendo aquí, que no tenemos que irnos fuera a buscar el talento. Lo que tenemos que hacer es aprovechar el talento que ya tenemos aquí para que se quede y lo podamos exprimir. La pandemia nos ha dejado aún muchos términos, pero sobre todo ha subrayado uno que ya nos resultaba familiar, que es el de la brecha digital. Es una pregunta para los tres, empezaré por el rector Ruiz. Uno de los objetivos también prioritarios del CENIT es afrontar este reto. Sí, es una de las líneas que están dentro del marco estratégico, por supuesto, y es la brecha digital, pero además a todos los niveles, porque la brecha digital implica muchos niveles diferentes. Estamos hablando, por ejemplo, de las diferencias entre los ciudadanos de una misma provincia, una provincia pequeña como Alicante, las enormes diferencias que hay, según el territorio, según la ciudad en que está, según el pueblo que está. Eso es brecha digital y eso se va a enfocar, por ejemplo, con un proyecto específico de investigación en infraestructuras para intentar, es un objetivo muy
iba a decir pues suntuoso, pero sí lo es, que todos los ciudadanos de una misma provincia tengan los mismos derechos digitales. Eso solo se puede conseguir rompiendo esa brecha digital orográfica o geográfica. Pero luego está la brecha digital, por ejemplo, de recursos económicos. Esa es importantísima también. Todos los ciudadanos deberíamos tener los mismos derechos independientemente de nuestro poder adquisitivo o nuestra situación socioeconómica. Esa es una brecha digital importantísima que también tiene que estudiarse y tiene que desarrollarse investigaciones en ese sentido. Hay otras brechas digitales también. Y aquí yo no quiero entrar en polémicas, pero aquí, por ejemplo, todos somos hombres, ¿verdad? Hay una brecha digital de género y eso no quiero dejar pasarlo también. Es un objetivo también, el CENIT debe serlo, y es la incorporación de la mujer a esta lucha, a la digitalización. Ahí tenemos, de momento, y tengo que reconocerlo, la batalla bastante perdida. En todas las carreras tecnológicas relacionadas con la digitalización, el porcentaje de mujeres es bajísimo. El porcentaje de mujeres es inferior al 20% en las carreras en general de este ámbito tecnológico y en las específicas de digitalización. No sabemos muy bien por qué, por el perfil que se asocia a la digitalización, llega hasta solo un 12%, por ejemplo. Eso es lamentable. Pero es lamentable no solo por la diferencia, por la brecha de género que supone, sino por la pérdida de talento que supone. Estamos hablando que si hay un 80% de mujeres que no están participando, hay un 40% de la población cuyo talento no está siendo aprovechado para estos objetivos. Cuyo talento, cuya visión, cuya inteligencia diferencial, eso es una brecha también importante que también debe ser el objetivo de este centro de investigación. ¿Qué beneficios, alguien quiere apuntar algo más sobre la brecha digital? Con respecto a la brecha, porque Juanjo ha aportado algo que es verdad y tiene que ver con los derechos. Si no hay derecho al acceso de lo digital, seguirá habiendo brecha digital. Y los derechos se tienen que garantizar y tiene que haber elementos que desde las administraciones garanticemos el acceso a esos derechos. No creo que tardemos mucho por la velocidad en la que está ocurriendo esto, en sacar una conclusión de la pandemia, del COVID. Y en la parte negativa sacaremos 20 cosas malas o muy malas. Pero sacaremos una buena, sin duda alguna, que es que a la fuerza ahorcan en el mundo digital. Y también nos ocurrirá lo mismo con los derechos. Yo creo que no tardaremos mucho cuando hablamos de la urgencia, para algunos, de urgentes cambios en la Constitución española. La Constitución española garantiza un acceso a la vivienda, garantiza un acceso a un empleo digno, garantiza una serie de derechos, ¿no? No creo que tarde mucho la Constitución española en abordar con más prioridad que otras cosas, el acceso universal al mundo digital, porque ahí también está parte de la brecha, en la garantización de esos derechos. Y son cuestiones que las vamos a ver pasado mañana. Rector Palomar, ¿cómo puede contribuir las universidades para acabar con los bulos que tanto daño están haciendo en la era digital? Pues este es un tema para nosotros nos parece muy trascendente, el de alguna forma investigar, estudiar y trabajar en la detección de los bulos y las fake news. De hecho, es uno de los proyectos que se están llevando a cabo basado en tecnologías del lenguaje humano como una clave, una parte esencial. Lo que estamos observando en las redes sociales, observamos en el uso de Internet, pues el aumento cada vez más de los bulos. Cuando observamos el panorama de las líneas de investigación básicas a nivel nacional o a nivel internacional, vemos que una central es las fake news y llevar a cabo investigación para la propia detección. Se han desarrollado herramientas en las cuales ahora mismo ya se detecta de alguna forma, con un porcentaje que no podemos hablar, un porcentaje elevado, pero sí que es un porcentaje importante para poder detectar determinados bulos que se están dando en determinados ámbitos de las redes sociales. Muchas veces estamos viendo que determinados mensajes que son mucho más emotivos o llegan más al corazón, son más creíbles aun siendo falsos, pero de alguna forma eso tenemos que abordarlo. Esto nos ha parecido un tema importante, pero también importante porque ya estaba maduro en las propias universidades. Hay que remarcar que los proyectos que se desarrollan o que se han desarrollado o se están desarrollando son proyectos que ya están maduros en la propia universidad. No son proyectos que se inician de nuevo, como decía el presidente de la Diputación, son proyectos que ya se han madurado, que ya están en fase de madurez y ya se pueden aplicar. Yo creo que ese concepto
en este momento es clave o es importante. Hay una parte que es de investigación, pero hay una parte de aplicación o de transferencia de esa investigación. Y es el momento de llevar a cabo determinados proyectos que ya han madurado de alguna forma y se pueden aplicar al contexto socioeconómico. Rector, ¿algo que añadir? No, yo creo que ha completado bastante bien el panorama. Presidente Mazón, ¿qué beneficios o mejoras tendrán, volvemos a los ayuntamientos, qué beneficios o mejoras tendrán los ayuntamientos que se sumen al proyecto? Bueno, el de recibir ese acompañamiento del que hablábamos, ¿no? El de conocer exactamente cuáles son también sus derechos, el de tener claro cuáles son los derechos de sus vecinos para ponerlos en la prioridad de su opción de gobierno. De nada sirve, no sé, que haya una plataforma de contacto digital web a través del Ayuntamiento de Villabotijos de Abajo, por no decir ninguno de la provincia de Alicante, si a continuación no sabemos que lo hacemos no para agradar al vecino, sino porque es que son derechos que tiene el propio vecino. Es decir, esto no se hace porque a mí se me haya ocurrido una acción de gobierno, sino porque tengo la obligación de dar esos derechos y porque tengo la obligación de dar esa información. Y darme cuenta también que es una información la que tengo que dar veraz, pero que se pueda usar. Ya de nada me sirve informar de que voy a mejorar esta calle o que te puedes relacionar conmigo para pagar esta multa o para adelantar o para fraccionar un pago o para cualquiera de las gestiones que hacemos habitualmente con nuestros ayuntamientos, si no lo entendemos desde el punto de vista de que somos nosotros los ayuntamientos los que tenemos que garantizar que eso sea así. Esto no es, y si no te gusta, te ofrezco la parte digital. No, esto ya es irreversible. Ese es el acompañamiento para la puesta en marcha, para poder ejecutarlo, para poder ponerlo como Dios manda. Y sobre todo, si me permites la pregunta anterior, Tony, con respecto a lo de los bulos, de lo que hablabas. Una de las profesiones que están en este momento más agredidas con respecto a los bulos y a los fake news es tu propia profesión, la profesión periodística. La obligatoriedad de contrastar una noticia para poderla dar a tu lector con la veracidad de que efectivamente es una noticia cierta, independientemente del enfoque que se le dé, ya no puede ser objeto de estudio exclusivamente para los profesionales de las ciencias de la información. Tiene que ser obligatorio, hablamos antes de la educación digital, ¿sí? Debería de ser obligatorio, hablamos de enseñanza obligatoria, el hecho de que todos tengamos esa postura crítica con respecto al contraste de lo que nos viene, porque si no, no tendrá ningún valor ser periodista. Todos tenemos que ser un poco periodistas también para verdaderamente apreciar cuando una información nos viene, si está contrastada, si está trabajada, como hacen los profesionales de la información, tiene que tener evidentemente una diferencia con respecto a eso. La opinión crítica del ciudadano de saber que hay que contrastar tiene que saltar de la propia profesión del periodismo, tiene que ser un elemento crítico de la propia ciudadanía. Entonces, imagínate si nos queda también otra parte de labor pastoral que realizar con el mundo digital, porque hay cosas a las que tenemos derecho y no las sabemos, pero hay cosas a las que tenemos la responsabilidad de obligarnos a nosotros mismos a integrarlas en nuestro día a día. Sí, pero si me permites un poco andar todavía en esa cuestión, efectivamente, estamos en el Club de Información, ¿no? Información. Estamos en la época, en la era de la información. ¿Cuál es el problema del cual derivan, por ejemplo, parte de los bulos y de las fake news? Precisamente ese, que hay un exceso de información bestial, enorme, en el mundo digital y que accede a un ciudadano sin competencias o poco formado. Entonces, ¿cómo puede un ciudadano normal discriminar que la información que le venga es veraz o no? Pues en eso es lo que tenemos que trabajar y en eso es lo que ha dicho el rector Manuel Palomar, que hay que desarrollar investigaciones. ¿Cómo combatimos ese exceso de información en el que buena parte de ese torrente es falso? Pues curiosamente, con más información. Pero más información veraz, con fuentes contrastadas, con mecanismos, automatismos, algoritmos que permitan detectar esa información falsa y contrarrestarla, a su vez, curiosamente, con más información, por lo menos de fuentes fidedignas, de focos que permitan autentificar la información, en la que, por supuesto, los periodistas tienen mucha responsabilidad y tienen mucho que ver, porque esos focos tienen que estar muy claramente identificados y muy bien catalogados. De nuevo, más información.
Rector Palomar, ¿cuándo vamos a empezar a ver la huella, a notar la huella del CENIT en nuestra provincia? Bueno, pues nuestra intención es, durante las próximas semanas, empezar a llevar a cabo presentación de algunos avances de algunos proyectos, ¿no? Creo que uno de los primeros, y yo creo que lo ha avanzado el presidente, pero yo creo que el presidente, casi, si me permites, lo cuento. Está aquí el diputado de Medio Ambiente, ¿verdad? Aquí está. Que también es cosa, como vemos, esto es una cosa de muchos y de los tres, pero sobre todo, si me lo permites, del diputado que está aquí presente. Lo que se ha hecho, hay una línea muy clara que es la de patrimonio y enriquecimiento cultural. Antes lo hablaba el rector Miguel Hernández. Somos la cuarta provincia más montañosa. Tenemos una montaña que atrae a muchos turistas y atrae... Siempre digo la tercera, no sabía que... Yo también siempre iba a tercera. Bueno, y si es la cuarta, da igual, lo dejamos en tercera. Ahora, yo esto dejamos la tercera, tenía en la mente que la cuarta, pero bueno, la tercera provincia más montañosa. No cambia, no hay un ranking, no vamos a pasar de la cuarta a la tercera. Exacto. Busca un pan, pide lo que mide. Depende de cómo midas las montañas. Pero somos la verdad que cuando uno conoce la montaña, la verdad que es una parte cultural muy importante. Bueno, se ha desarrollado un proyecto donde se ha digitalizado 750 kilómetros de la montaña alicantina, digitalizada con el acuerdo con Google. Hay acuerdos con distintas instituciones, en este caso con Google, para llevar a cabo la digitalización de toda la provincia de Alicante, y el 750 kilómetros ya se han digitalizado, con el objeto de que sea una gran ruta a nivel de la provincia de Alicante, donde dirige por todas las montañas principales, distintas etapas o distintos tracks, como se llama ahora, como se llama la tecnología del senderismo, pero que además esto vaya documentado a través del conocimiento que puedan aportar la propia digitalización, donde están digitalizados o están documentados las distintas construcciones de cada época que tenemos en cada uno de los caminos, donde está documentado las especies de flora o fauna que pueda haber en cada momento, donde se pueda documentar, se tiene que documentar. Aquí la participación de los investigadores de ambas universidades es clave, es importante, y hay mucha gente interesada. Aquí pues hemos contado con asociaciones de senderistas de toda la provincia, muy interesados. Hemos reunido a los clubs más importantes que han estado participando. Han llevado la mochila que pesaba 21 kilos, uno a uno, para por los 750 kilómetros. Por lo tanto, eso está digitalizado ya. Yo creo que esto ha sido un proyecto, está siendo un proyecto muy, muy importante. En breve pues nos veremos también con el diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Alicante para poderlo presentar. Está ya digitalizado y ahora lo que tenemos es que documentar algunas partes desde el punto de vista de ese conocimiento para que sepamos qué nos podemos encontrar en cada momento en la montaña alicantina. Bueno, eso es un caso. Como ese, pues tenemos el observatorio de los municipios, que también tenemos la intención de presentarlo en breve, y así sucesivamente. Hay uno que no hemos comentado, pero ya que me lo dices, Tony, lo voy a comentar, que es el de la empleabilidad. Es algo que también nos interesa mucho a ambas universidades, es conocer las habilidades digitales de los nuevos empleos del futuro. Si se puede decir que podemos saber los empleos del futuro, o conocer las habilidades, o conocer las necesidades que tienen las empresas. Estamos en un proceso en el cual vamos a entrevistar a más de 600 empresas que tienen capacidad de emplear a tecnólogos en el ámbito digital, pero con el que queremos conocer realmente qué habilidades necesitan, para conocer también qué formación requiere. Ya no solo en el ámbito de la educación superior, que es nuestras competencias, también en el ámbito de la formación profesional o del ámbito del bachiller, donde debemos un poco focalizar qué formación requiere en cada momento. Muchas veces hablamos, bueno, pues harán falta tantas personas formadas en tantos ámbitos, o hacen falta más o hacen falta menos. Bueno, yo creo que este test nos puede ser muy válido. Puede ser muy válido para las universidades, puede ser muy válido para la formación profesional y también muy válido para las empresas, ¿no? El tener también lanzadera de estudiantes preparados con habilidades concretas para ocupar determinados puestos en cada momento también son temas importantes para detectar qué necesidades existen ahora mismo en la provincia de Alicante. Estos son algunos de los ejemplos, tenemos muchos más que a lo largo de las semanas próximas irán apareciendo. Hablaba el rector Palomar precisamente de la zona montañosa que tenemos en nuestra provincia. ¿Consideran nuestros tres ponentes de hoy que este proyecto, el CENIT, va a ayudar, va a colaborar
a que haya menos despoblación rural? Presidente, ¿sabes? Para el presidente de la Diputación primero. Y si no, no tendría sentido. Hay datos que la gente no conoce. Hay gente que no sabe que en España tenemos más fibra óptica que Alemania, Francia e Inglaterra juntas. Es un dato que no se conoce, ¿no? Pero es verdad, paralelamente, como decía Juanjo, que tenemos zonas pues, sin una cobertura adecuada en la propia provincia de Alicante, ¿no? Son disyuntivas con las que vivimos habitualmente. No puede ocurrir que esto no contribuya a la lucha contra la despoblación. O al menos la lucha contra la elección sobre la despoblación. Yo puedo decidir, me encantaría que el día de mañana mis hijos vivieran en Alicante. Me encantaría, porque así los tendría cerca. Lo que no quiero es que se vayan de Alicante porque no tienen más remedio. Pues lo mismo ocurre con los pueblos que pueden estar en mayor riesgo de despoblación en este momento. El que quiera vivir en Quatretondeta, que tenga la oportunidad de hacerlo porque tiene todas las ventajas. No solamente las comunicaciones reales, en las que trabajamos en la Diputación todos los días, nuestras carreteras, nuestras telecomunicaciones, etcétera, sino también desde el punto de vista de la accesibilidad, de las necesidades que pueda tener en su día a día digital. Hay proyectos europeos que apoyan estas inversiones y, por tanto, uno de los elementos que también hemos dicho, que también es muy importante, que es que CENIT también sirva como una herramienta más de captación de fondo europeo para la provincia de Alicante. Y este es uno de ellos, ¿no? Hay fondos en ese campo. Una de las ventajas de haber creado CENIT con las universidades es que las universidades conocen y saben lo que es el lenguaje europeo para presentar proyectos con éxito. No solamente de que te concedan el proyecto, sino que lo puedas, como decía Manolo antes, saber ejecutarlo, saber justificarlo. Alguna experiencia también tengo yo en ese sentido, sabiendo cómo desde las cámaras de comercio, desde la propia Diputación, que tiene su propia agencia de fondos, de captación de fondos europeos. Esta es la vía por la que tenemos que conseguir que el habitante de Quatretondeta pueda elegir libremente si se quiere quedar o si se puede ir. Que a cada uno pueda decidir en su vida lo que quiera y pueda hacer, pero no por obligación. Presidente, tenemos alguna pregunta que nos llega también de fuera. ¿Quién financiará este proceso? ¿Perdón? ¿Quién financiará este proceso? En este primer momento, la propia Diputación. En este año hemos puesto en marcha, hemos puesto sobre la mesa 250.000 euros de aquí a final del mes de aquí a final de año y estamos trabajando probablemente para el año que viene, el presupuesto para el año que viene, aumentemos por más del doble de esa cifra porque tenemos que cofinanciar proyectos que estamos poniendo en marcha, tenemos que dar a conocer ya algunos de nuestros propios proyectos. Al medio plazo, la colaboración público-privada será importante porque ya hay interés del sector privado de colaborar con nosotros y si todo nos va bien, como todo proyecto que arranca, significará que el propio centro es rentable per se en un tiempo en el que ya sea autosuficiente su propia estructura, no le cueste un céntimo al contribuyente alicantino, sino que el impacto económico y su propia estructura se autofinancie por sí misma. Obviamente para que crezca una flor hay que regarlo al principio, pero no queremos, si no lo hacemos con la voluntad de estar desperdiciando agua todo el día, sino que cuando vayan saliendo los frutos nos los podamos ir comiendo todos. Hemos llegado ya a la hora de debate, pero antes a mí me gustaría que cada uno de ustedes diera un mensaje final sobre el proyecto, sobre el CENIT, sobre lo que esperan de él a la sociedad alicantina. Empezamos por el rector Ruiz. Sí, gracias. Yo quisiera empezar también con un dato que no me canso de repetirlo, pero que hay que decirlo siempre. Es que la estructura de la investigación en España es bastante diferente con respecto a otros países. Y, para bien o para mal, reside en las universidades. A veces desde el sector de la sociedad se ve las universidades como centros docentes exclusivamente, pero el dato real, tanto a nivel nacional en España como en la Comunidad Valenciana como en Alicante, es que el 80%, nada menos que el 80% de las investigaciones se desarrollan en las universidades. Por lo tanto,
la colaboración entre universidades es fundamental también en este sentido y a poca mejora en la colaboración entre grupos de investigación, que estoy seguro que ya lo estamos haciendo y va a ir a más, que consiga este centro, va a ser un objetivo muy beneficioso. Porque, sobre todo, insisto también en lo anterior, la parte más importante de la financiación, ha sido muy repetida ya, es europea. Ahí es donde están la parte más importante y ahí es donde tenemos que ir. Y eso se consigue única y exclusivamente mediante la colaboración entre instituciones de la provincia y, a ser posible, de todo el territorio. Y, por supuesto, colaboraciones que también las tenemos, ya ha sido resaltado antes. Los investigadores de cada universidad estamos muy bien posicionados, las dos universidades, en colaboración con proyectos europeos. Con lo cual, yo creo que serán todas las circunstancias para que el proyecto tenga rendimiento a corto plazo. Rector Palomar. Bueno, nuestro mensaje de bienvenida en la página web es la digitalización. Impulsemos la digitalización. Yo creo que estamos en la obligación de crear una alianza para propiciar la aplicación de las tecnologías digitales para apoyar la recuperación económica y social de la provincia de Alicante. Yo creo que aquí la Diputación ha hecho una gran apuesta y cuenta con ambas universidades. Las universidades, en este momento, al menos la Universidad de Alicante, poca implicación teníamos en la digitalización en la propia provincia de Alicante, pero sí que tenemos muchos proyectos en distintos ámbitos, como decía anteriormente. Yo creo que en este caso tenemos una obligación y también tenemos una necesidad, todavía más ahora en la crisis sanitaria. Por lo tanto, tenemos que impulsar la digitalización, impulsemos esa digitalización, pongamos al servicio de la provincia de Alicante el capital humano de las personas y el personal investigador que tenemos en las universidades. Es un proyecto abierto a todo el personal de ambas universidades para que participe quien esté interesado. Lo han manifestado muchísima gente, que pueden participar en distintos ámbitos. Esto está absolutamente abierto, pero sobre todo el mensaje es que ponemos a disposición de la provincia de Alicante el capital humano de ambas universidades para esa transformación digital. Presidente Bazón. Pues un mensaje general y uno, si me permitís, muy personal, que me apetece mucho compartir con vosotros hoy. Primero, el general. Es realidad y es práctico y es tangible y lo vamos a hacer posible que todos entendamos que el mundo digital nos otorga a todos los ciudadanos derechos, pero también deberes. Y es desde esa responsabilidad individual sobre la que vamos a trabajar, sabiendo que para cumplir con nuestros deberes hay herramientas para ayudarnos a poder cumplir con nuestros deberes. Y eso es en el mundo digital lo que quiere ser CENIT. Igual que los ayuntamientos tienen derechos, pero también tienen deberes. Y para cumplir con sus deberes para con sus ciudadanos, van a tener a la DIPU, van a tener a las universidades, van a tener a CENIT. Y lo tienen desde ya. Y luego una reflexión muy personal, que no puedo, ni, si me permite esto, ni quiero evitar. Hace muchos años tuve la ocasión y el convencimiento, como representante de los estudiantes de la Universidad de Alicante, desde dentro de la Universidad de Alicante, de defender la creación de la Universidad Miguel Hernández. En aquel momento no todo el mundo aplaudía esa postura. Era un momento de cierta dificultad incluso para poder defender esa postura. Y el objetivo de aquel posicionamiento y de aquella convicción que tuve es que más pronto que tarde esas dos realidades podrían competir, no iban a competir entre ellas, sino que ayudarían a que la provincia de Alicante pudiera competir y que podrían trabajar de manera coordinada, que podrían trabajar de manera complementaria. Y para mí es una satisfacción muy grande poder completar y poder observar que esa realidad efectivamente se cumple con un hecho tan importante, que yo creo que sí que lo es, el que podemos estar hoy los tres aquí hablando de ganar el futuro juntos. Pues ha sido un placer. Rector Juan José Ruiz, rector de la Universidad Miguel Hernández, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, muchísimas gracias también a usted por su participación y a todos ustedes también
por estar aquí hoy en el Club de Información. Desear, por supuesto, muchísima suerte al CENIT, porque la suerte del CENIT también será nuestra suerte. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.